Señores, de regreso estamos con el consumidor. Nos visita el licenciado José Miguel Valdés, quien es abogado y parte del departamento jurídico de Proconsumidor. Con él hablaremos acerca de los contratos de adhesión. Un gran placer, licenciado, tenerlo en el programa. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. Buenos días, qué bueno que estés con nosotros. Y hablar sobre este tema que me recuerdo que al inicio de la gestión de doña Altagracia Paulino fue uno de los primeros temas que se vio, el tema de los contratos de adhesión. Y tuvo un match-up, como dicen los deportistas, con respecto con los bancos y la superintendencia de bancos en algún momento por el tema del conflicto de que si debían llevar los contratos de adhesión a Proconsumidor o no, o si era potestad de Proconsumidor velar o regir por esto. Quisiera, antes de hablar sobre todo lo que está sucediendo, que nos explicara qué es esto de contrato de adhesión, para la gente que no lo entiende. Sí, de acuerdo. Buenos días a todos los televidentes de este maravilloso programa. Sí. El contrato de adhesión no es más que un contrato mediante el cual el proveedor de un servicio o un producto establece las reglas del juego. Sí. Es decir, tú te adhieres a un contrato previamente establecido. Sí. Ahí están las obligaciones que tienen las partes. Sí. Sin embargo, el consumidor no puede modificar este contrato. Eso es lo que le da el nombre de adhesión. Sí. Tú te adhieres a ese contrato sin poder discutir realmente lo que son las obligaciones que genera ese contrato. Sí. Correcto. Ese contrato entonces tiene en su haber también lo que son cláusulas. Las cláusulas muchas veces, no siempre, pero regularmente son cláusulas abusivas que tienen favor hacia el proveedor, nunca hacia el consumidor. Y entonces lo que se hace en Proconsumidor realmente es analizar esas cláusulas para saber si realmente existen cláusulas abusivas o no. Es importante esta parte, porque muchas veces nosotros vamos a Telefónica, vamos a los bancos, que las tarjetas de crédito, que los préstamos, o sea, son ya estos contratos que están preestablecidos, vamos a decir de esta forma, y que son dados ya por las instituciones para que nosotros firmemos. Muchas veces ni siquiera nos da la posibilidad de leerlos, porque no te lo permiten llevar para tu casa, es otra cosa. Ni que nadie, o sea, tú lo tienes que ver ahí, son unos contratos bien largos. Entonces, ¿cómo Proconsumidor? ¿Cómo Proconsumidor hace? ¿Cuál es la labor que hace Proconsumidor para que este tipo de contratos, o que busca Proconsumidor, para que este tipo de contratos no sean, como bien usted decía, dañinos o que sean abusivos para los consumidores? Correcto. El contrato de adhesión tiene una particularidad, Pablo, y es la siguiente. Por la rapidez que lleva la vida en el momento, tú no te detienes a ver un contrato. Tú quieres el servicio y tú lo ansías. Yo quiero un celular, quiero contratar un servicio de una telefónica X o de un banco, una tarjeta. Y es un contrato extenso, pequeño, que tú casi no puedes ni siquiera identificar. ¿Qué hace Proconsumidor? El llamado es a los bancos, a las telefónicas y a los otros entes de comercio a que depositen el contrato para el análisis o revisión. Es un procedimiento sencillo, tácito. Esta es la ley. Hay una ley 35805, que es la que rige a Proconsumidor. A partir del artículo 81, vemos lo que es el contrato y cómo se registra el mismo. Depositas el contrato, pagas un impuesto, si se quiere, de 500 pesos, y esas bases de ese contrato se analizan en el departamento legal. Tras el análisis, se señala mediante lo que es una notificación de hallazgo de cláusulas abusivas, en caso que la haya. Se hace esa notificación a quien depositó el contrato y se le da un plazo para que corrijan esas cláusulas. Si en ese plazo no se corrigen esas cláusulas, entonces la Dirección Ejecutiva emite una resolución mediante la cual elimina esas cláusulas. Entonces, ¿cuál es la obligación en principio del proveedor que ya registró unas bases o un contrato de adhesión? Es indicarle al consumidor que ya fue registrado el contrato, porque se le pone una leyenda al contrato incluso, registrado en Proconsumidor bajo el registro tal. Es obligación del proveedor identificar, informarle al consumidor de que ya fue registrado. Hay un sinnúmero también de legislaciones en el país, aparte de lo que es la ley, a partir del artículo 1134 del Código Civil, y dos resoluciones que se emitieron en Proconsumidor, que las emitió el Consejo Directivo, que es la 01-2009 y la 05-2010. Es básicamente con relación a lo que es el procedimiento que se lleva y el plazo para que se establezca lo que es la resolución que da fin a lo que es el registro del contrato. Una persona va al banco o va a cualquier institución en la cual tenga un contrato de adhesión, ¿no? Y lo ve
y ve que de alguna forma u otra hay alguna, lo lee, porque sinceramente usted lo decía, cuando tú vas a un banco, cuando vas a una telefónica, vas a cualquier sitio, tú quieres un servicio. Y muchas veces tú ni te detienes a leerlo, te dan una hoja grandísima con la letra pequeñita y tú al final lo que quieres es un préstamo y tienes necesidad del dinero. Tú, ¿dónde hay que firmar? Y firmas rápido, que es un error, obviamente, sí, un total error, claro, pero claro sí, es la forma en que actuamos muchas veces ante una necesidad. Pero una persona se sentó, llegó al banco y leyó esto y dice, espérate, pero a mí esto no me conviene o esto no me gusta, pero yo quiero el préstamo. ¿Qué se le puede recomendar? Sí, mira, la ley establece de manera supletoria sí, lo que es el registro conjuntamente con Proconsumidor. O sea, sí, hay un ente, por ejemplo, que dirige los bancos, que es Superintendencia, o en el caso de electricidad, por ejemplo, el caso de la Superintendencia de Electricidad. El problema está en que el registro es conjunto, es mancomunado. O sea, como ya tú eres un ente aparte, un ente que tienes tu ley, tu regulación, vamos a hacer un análisis conjunto. Sí. Entonces, ¿qué le recomendaríamos? A partir de cuando usted vaya a firmar un contrato de adhesión, tiene que estar seguro de lo que va a firmar. Exigir que le den una copia incluso del contrato. Sí. Porque el problema es la celeridad, como te decía en principio, Pablo. Sí. La gente quiere el servicio y va y firma. Firme aquí y se fue. Hay que solicitar una copia del contrato antes de firmar. Sí. Y entonces establecer realmente si encuentran alguna cláusula abusiva, podría comunicarlo incluso a Proconsumidor para que se proceda con un registro en caso de que no esté registrado. Pero ¿y cuál es el rol entonces? Y voy al tema de los bancos, que es yo creo que es la institución que más utiliza el tema de los contratos de adhesión, pero ¿cuál es el tema, cuál es la función de la superintendencia de bancos entonces? ¿La superintendencia de bancos no se supone que debería de alguna forma u otra velar porque esto no ocurra? Pues me acuerdo al inicio de la gestión de doña Altagracia que tuvo este tema, o sea, con el superintendente de banco de aquel momento, unos choques con respecto a quién era el que tenía el derecho a reclamarle a los bancos. Los bancos decían que era la superintendencia de bancos, pero Consumidor dice no, que somos nosotros, y estaba ese conflicto. Al final de cuentas, los contratos se quedaron iguales. ¿La superintendencia no se supone que debería tener algún tipo de rol en esta parte de velar por los derechos de los consumidores? Sí, definitivamente, sí, Pablo. Mira, el análisis ya está hecho de los contratos de los bancos. Está hecho el análisis. Están identificadas las cláusulas y esas cláusulas fueron notificadas al ente. O sea, se encontraron, se analizaron y se encontraron cláusulas que eran abusivas. Están analizados. O sea, el contenido de lo que es el análisis está ahí y se le comunicó al ente responsable. Sí. Ya depende de ellos entonces lo que sería la coordinación con nosotros para entonces proceder a lo que es la modificación en caso de que sea necesaria la modificación. Sí. Pero el tema de la potestad que tiene cada uno. Yo creo que cada uno tiene su rol, pero Proconsumidor como institución es un derecho de ellos protegernos y eso es parte de los derechos del consumidor, es el hecho del contrato de adhesión. Usted ve el tema de lo que abarca la defensa de los consumidores y parte vital o parte donde es los contratos de adhesión. Lo menciona tácitamente, o sea, contratos de adhesión. Sí, porque es que está establecido ya de manera incluso previa a lo que es la ley del derecho del consumidor. Sí. Hay la legislación del derecho administrativo plantea directamente como una característica particular del derecho de consumo el análisis de los contratos de adhesión en búsqueda de las cláusulas abusivas. O sea, es un asunto que no es un asunto de potestad, es un asunto de que de una manera u otra hay un pequeño conflicto en lo que es el análisis per se. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo, está hecho el trabajo, ya están analizados los contratos, ya están en manos de lo que es la superintendencia de bancos. ¿Qué falta entonces ahora? Falta que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad?, para la corrección o la modificación de los contratos. En los contratos en general, no solamente los contratos de adhesión, muchas veces nosotros vamos a lugares y tenemos que hacer algún tipo de contratos, ya comprando un vehículo, un contrato de una financiera, o sea, muchos contratos que se hacen a diario, que no necesariamente caen dentro de lo que es contrato de adhesión, pero son contratos que muchas veces nosotros firmamos con desconocimiento. ¿Puede el consumidor antes de firmar llevar un contrato que se le ha otorgado a Proconsumidor, si no tiene, por ejemplo, un abogado, una ayuda legal, no tiene los recursos, llevar un contrato a Proconsumidor para que Proconsumidor se lo revise y le diga si es justo esto? En primer lugar, esa es una áreas más comunes de registro de contrato, que es el venta condicional y el asunto, por ejemplo, de ese tipo de esa materia. ¿Qué sucede con algunos contratos? Algunas veces contratamos de manera personal un servicio
Y tú, realmente, como tú planteas, quiero saber si está bien, si está en el marco de la ley. Claro. Tú puedes someter el contrato a Proconsumidor. El problema es que para el registro del mismo, el pago y todo lo demás dependerá entonces del proveedor. Ok. Tú podrías llevarlo con la inquietud de Sí. que hay una vulneración de derechos fundamentales en este caso, que sería, por ejemplo, una cláusula abusiva, la famosa cláusula, por ejemplo, de los contratos de adhesión en materia de 483, que es la ley de bienes muebles. Sí. El consumidor renuncia hoy para siempre del derecho de someter este contrato ante los tribunales civiles ordinarios. No, mi hermano, imposible. ¿Qué es eso? Eso es leonelino. Claro. Entonces, tú podrías identificar algunas cláusulas, sin ser abogado, siendo un interesado particular, tú podrías someter algunas cláusulas o someter el contrato en sí. Mira, esta cláusula me afecta al consumidor. Yo voy a contratar aquí y tengo la inquietud de saber si esto realmente es como dice aquí. Claro. Me afecta. Pero muchas veces ni siquiera es, tal vez tú no entiendas que hay una cláusula que sea Es que la gente no la lee, Pablo. pero puede ser que la persona que tú tienes el contrato y el lenguaje en que se está hablando, tal vez tú no lo entiendas. Sí, y dices, no, técnico. yo quiero llevar esto a Proconsumidor porque yo quiero que alguien me diga si esto que está aquí no me pone en peligro a mí, porque muchas de esas cosas, y una de las preocupaciones mayores que ha tenido, que me lo ha comentado la licenciada Altagracia Paulino, es por ejemplo en el tema de las financieras. Que la gente pierde casa por 50,000 pesos, por 20,000 pesos, por 30,000 pesos, pierde la casa, porque también no leyeron el contrato y no vieron todo lo que significaba este tipo de cosas. Entonces, el tema del manejo de esa información, no la entiendo, son muy técnicos como está escrito el contrato. Puedo llevarlo a Proconsumidor, ayúdenme, mírenme este contrato, ¿es correcto? ¿Debo firmarlo? Sí, realmente sí, como te decía, es posible, tienes la posibilidad de hacerlo como parte interesada, porque vas a contratar. Claro. Y como te decía en principio, la ley regula lo que es el contrato, incluso la forma en que, el número de letras que debe tener el contrato. Sí. Todo lo regula todo. El tamaño de la Sí, letra. claro que sí. El tamaño, el número del tamaño de la letra debe estar regulado. Sí. O sea, hay una regulación que está vigente, hay una ley que está vigente, hay jurisprudencia en esa materia. Se pueden someter los contratos, definitivamente. El usuario que esté siendo objeto de una operación de cualquier tipo puede someter el contrato de adhesión ante Proconsumidor por la inquietud que tenga. Y con relación finalmente con lo que es la parte de que hay gente que incluso han perdido su casa. Es muy fuerte que te quiten una casa por una deuda de 50,000 pesos. Es terrible. Y sucede, por desgracia, Ese muchísimo. es el día a día. Es el día a día, sí. Claro que sí. Y se han visto muchos casos incluso donde hemos tenido que intervenir, pero dicen por ahí que la ley es la ley. Si tú haces un contrato, lo firmas y yo lo ejecuto, yo estoy dentro de lo que es la ley. Claro. ¿Tú entiendes? Claro. Ahora, el análisis del contrato, lo que contiene el contrato, ya eso depende de otra cosa. Por eso Sería te el análisis decía en que principio. antes de tú hacer cualquier tipo de cosas, es bueno revisar. Tenemos que irnos a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, cuando regresemos a la pausa, yo quiero que hablemos de recomendaciones entonces básicas que se le puede dar a los consumidores que me está viendo ahí en su casa, que hoy día está pensando que va a firmar un contrato, tiene que firmar un contrato de hipoteca, un contrato va a financiar, vaya a no financiar, o sea, va a tener este tipo de cosas. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener a la hora antes de firmar un contrato? Hablábamos de recomendaciones y nos gustaría, licenciado, que habláramos de que muchos que nos están viendo hoy día, que están pensando, que tienen problemas económicos, que quieren resolver un problema y que hacen lo que sea, firman cualquier documento. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Firman lo que sea para resolver su problema, para conseguir el dinero, los recursos, pero al final del camino están firmando también un documento que pone en riesgo su patrimonio. Entonces me gustaría que usted nos hablara de algunas recomendaciones rápidas que se le debe a los consumidores con respecto a este manejo. Sí, Pablo, mira, de manera puntual, lo primero sería recomendarles, primero a los proveedores, a los que faltan por hacer el registro de los contratos, que depositen ese contrato para consumidor para ser analizados. Eso es lo primero. Eso es puntual. Porque si te digo a ti, bueno, el consumidor tiene que pedir una copia del contrato y tiene que hacer la diligencia de que se revise. No es eso. Primero es la concientización del proveedor. Pero ya de manera para el consumidor, lean, señores, lean los contratos. Pidan una copia del contrato antes de contratar. Por la prisa que usted tenga, por prisa, por celeridad, pida una copia del contrato. Exija que el contrato esté registrado en Proconsumidor. ¿Sí? Porque el análisis va a depender realmente de si se encuentran o no cláusulas. Hay mucha gente que no tiene. Hay muchas financieras que son las que más han dado dolor de cabeza, que están registradas, han modificado y han
se han acercado a la institución, pero la gran mayoría no. Entonces, pida una copia del contrato antes de firmar, señores. Debe exigirle, disculpe, entonces al consumidor, exigir para un poco empoderar a Proconsumidor, exigir a los proveedores que sus contratos sean certificados por Proconsumidor. Claro que sí, Pablo, Sí. pero es un asunto, es un derecho fundamental, no es un asunto que se está en tela de juicio. Sí. Es fundamental, inherente al consumidor, que estén registrados los contratos, porque lesiona un derecho fundamental. Claro. Acuérdate que ya está positivado en la Constitución el derecho del consumidor en el artículo 53. Así es. Entonces, simplemente hay que solicitar a los proveedores que registren los contratos y de esa manera también, entonces, solicitar luego a Proconsumidor que los analice. Ok. Qué bueno. De verdad que muchísimas gracias, licenciado. Qué bueno que estuvo con nosotros, porque este tipo de orientaciones siempre es importante. Y vuelvo y repito, nosotros cuando estamos ante situaciones difíciles, económicas, o que queremos un servicio, queremos algo, y estos contratos de adhesión se nos presentan, muchas veces por la celeridad, por el tema de que necesitamos el recurso, necesitamos el equipo, necesitamos lo que sea que estamos comprando. Sí, ¿dónde hay que firmar? Y no lo leemos. Y muchas veces son contratos que, como bien decía el licenciado, tienen cláusulas que son abusivas, dañinas y que pueden perjudicarlo a la larga. Y después te se pregunta, pero ven acá, yo no leí eso. Y dice, no, tú no leíste eso, no, tú no leíste nada de lo que decía el contrato. Tú solamente viste donde estaba tu nombre y decían, firma ahí. Claro, y ese es el error. Así que de verdad que muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti, Pablo. El licenciado José Miguel Valdés estuvo con nosotros, del Departamento Jurídico de Proconsumidor, hablándonos sobre el contrato de adhesión y cómo nosotros podemos utilizar esta herramienta, esta importante herramienta que es Proconsumidor, para que este tipo de contratos, si lo va a firmar, por lo menos sepa que a qué usted se abstiene y que se asegure que dentro de las cláusulas del contrato no haya ninguna que pueda perjudicarlo, por lo menos que usted la conozca. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciado. Recuerde que el consumidor informado tiene mucho poder, señor. Así es, la información da el poder. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, nuestro chef Alejandro Abreu nos acompaña. Hoy vamos a hacer filete de cerdo relleno de plátanos maduros y tocineta. Así que no se vayan, regresamos ahora.